En los dominios donde la conciencia se pone a prueba, Sagitario no solo representa la expansión del conocimiento, sino la purificación del propósito. Existe en su esencia una conexión directa con el fuego sagrado que no tolera la falsedad sostenida por el ego. Allí donde la arrogancia construye una identidad rígida, Sagitario invoca el cambio como ley natural, recordando que todo aquello que se niega a transformarse termina por quebrarse. No se trata únicamente de una confrontación externa, sino de una alquimia interna. Sagitario reconoce que la arrogancia también puede surgir como una sombra latente, una distorsión del entusiasmo que, si no se equilibra, puede convertir la convicción en imposición. Por eso su verdadero viaje es constante, afinar su flecha interior, asegurarse de que cada verdad que proclama esté alineada con una comprensión más elevada y no con la necesidad de tener razón. En este plano, la influencia de Júpiter no solo amplifica la visión, sino que expone las exageraciones. Bajo su energía, lo arrogante se vuelve evidente, casi caricaturesco, incapaz de sostenerse frente a la claridad expansiva. Sagitario no destruye esa arrogancia, la ilumina hasta que se disuelve por su propia inconsistencia. Es una victoria que no deja ruinas, sino aprendizajes inevitables. El arquero también encarna el viaje del sabio errante, aquel que ha comprendido que ninguna verdad es absoluta si no se contrasta con la experiencia. Frente a los arrogantes que se aferran a certezas inamovibles, Sagitario fluye entre culturas, ideas y filosofías, integrando lo diverso sin perder su esencia. Esa adaptabilidad es su escudo invisible, pues no puede ser atrapado por estructuras mentales limitantes. Hay una fuerza silenciosa en su forma de avanzar, la confianza en el camino. Mientras la arrogancia busca validación externa, Sagitario se sostiene en una fe interna que no necesita aprobación. Es una fe que nace del entendimiento profundo de que el universo recompensa la autenticidad y expande a quienes se atreven a explorar sin miedo. En los momentos más intensos, cuando el choque entre la verdad y el ego parece inevitable, Sagitario eleva su mirada más allá del conflicto inmediato. Comprende que cada encuentro con la arrogancia es también una oportunidad para reafirmar su propósito, no convencer, sino inspirar, no dominar, sino despertar. Y en esa elección reside su verdadera grandeza. Así continúa su travesía, atravesando cielos y tierras simbólicas, dejando tras de sí no una estela de victoria sobre otros, sino un rastro de conciencia expandida. Porque el verdadero triunfo de Sagitario no es vencer al arrogante, sino demostrar que existe un camino más amplio, más libre y más verdadero que cualquier trono construido sobre el ego. En los ciclos invisibles del destino, Sagitario también encarna el momento en que la verdad deja de ser una idea y se convierte en acción inevitable. No basta con comprender, el arquero está destinado a vivir aquello que defiende. Esta coherencia es lo que lo separa profundamente de la arrogancia, que muchas veces se sostiene en palabras vacías o en conocimientos no experimentados. Sagitario avanza con la autoridad de quien ha atravesado el fuego de sus propias contradicciones y ha salido transformado. Existe en su energía una relación directa con la ley cósmica de causa y efecto. Mientras la arrogancia desafía los límites creyéndose inmune a las consecuencias, Sagitario reconoce el equilibrio universal que todo lo ordena. No actúa desde la impulsividad ciega, sino desde una comprensión instintiva de que cada elección traza un camino. Por eso su lucha no es desordenada ni caótica, es una danza precisa entre libertad y responsabilidad, entre expansión y sentido. También hay en Sagitario una conexión con lo sagrado que trasciende religiones o dogmas. Es el buscador que se arrodilla ante el misterio sin perder su espíritu indomable. Frente al arrogante que cree poseer la verdad absoluta, Sagitario honra el conocimiento como un viaje infinito. Su fe no es rígida, es expansiva, no limita, abre puertas. Y en esa apertura constante reside una fuerza que ningún ego puede dominar. En los momentos donde la arrogancia intenta imponer miedo o superioridad, Sagitario responde con una valentía que no nace de la confrontación, sino de la claridad. No teme perder, porque no juega al mismo juego. No teme ser cuestionado, porque su identidad no depende de la aprobación externa. Esta libertad lo convierte en un espíritu imposible de someter, una llama que no se apaga ante el viento del juicio. Su energía también revela una verdad incómoda: la arrogancia teme profundamente al vacío, al no saber, al no controlar. Sagitario, en cambio, se lanza hacia lo desconocido con una mezcla de fe y curiosidad que desarma cualquier intento de dominio. Donde otros ven amenaza, él ve posibilidad. Donde otros levantan barreras, él abre caminos. Así, en cada encuentro con la rigidez del ego, Sagitario no solo representa la expansión,
sino la inevitabilidad del cambio. Es el recordatorio viviente de que todo lo que se estanca se disuelve, y todo lo que se abre evoluciona. Su presencia no impone, pero transforma, no obliga, pero inspira a cuestionar lo que parecía incuestionable. Y mientras los arrogantes construyen su reino sobre certezas frágiles, Sagitario continúa cabalgando entre mundos, guiado por una verdad que no necesita imponerse porque resuena con la esencia misma del universo: crecer, aprender y trascender sin límites. En la profundidad de su naturaleza, Sagitario también representa el instante en que el espíritu decide romper con las narrativas heredadas. No se limita a desafiar la arrogancia visible, sino que atraviesa las estructuras invisibles que la sostienen: creencias impuestas, jerarquías incuestionadas, verdades aceptadas por costumbre. Allí donde otros obedecen sin cuestionar, Sagitario enciende la chispa de la duda consciente, no para destruir sin sentido, sino para liberar lo que ha permanecido dormido. Su fuego no solo ilumina, también purifica. La arrogancia suele aferrarse a identidades rígidas, a títulos, a logros convertidos en escudos. Sagitario, en cambio, entiende que todo logro es apenas una estación en un viaje infinito. Por eso no se apega, no se encadena a lo que fue. Su poder radica en su capacidad de soltar incluso aquello que le dio grandeza, avanzando siempre hacia una versión más auténtica de sí mismo. Esa desapegada evolución desarma cualquier intento de superioridad estática. Existe en su esencia una afinidad con los caminos lejanos, no solo físicos, sino filosóficos y espirituales. Sagitario se nutre de lo desconocido, de lo extranjero, de lo que desafía su propia visión. Mientras la arrogancia se encierra en lo familiar para reafirmarse, el arquero se expande hacia lo diferente para transformarse. Cada nueva experiencia es una flecha más en su carcaj, no para dominar, sino para comprender. También se manifiesta en él una justicia natural, no impuesta por normas externas, sino nacida de una ética interna inquebrantable. Sagitario no tolera la falsedad sostenida por orgullo, porque percibe con claridad cuando el ego intenta disfrazarse de verdad. En esos momentos, su palabra se vuelve directa, a veces incómoda, pero siempre necesaria. No hiere por crueldad, sino que atraviesa las ilusiones como su flecha atraviesa el aire, con precisión inevitable. Hay una dimensión en la que Sagitario actúa como guía, incluso sin proponérselo. Su forma de vivir, su manera de enfrentar lo desconocido, su rechazo a la arrogancia, inspiran a otros a cuestionar sus propias limitaciones. No lidera desde la imposición, sino desde el ejemplo. Y ese ejemplo tiene una fuerza silenciosa que resuena en quienes están listos para despertar. En los momentos de mayor tensión, cuando el orgullo ajeno intenta dominar el entorno, Sagitario no se contrae. Se expande aún más. Amplía su visión, eleva su pensamiento, se conecta con un propósito que trasciende cualquier conflicto inmediato. Comprende que el verdadero poder no está en ganar una batalla, sino en no perder la esencia en medio de ella. Así, su travesía no es solo un enfrentamiento contra la arrogancia, sino una afirmación constante de lo que significa ser libre. Libre de la necesidad de imponerse, libre de la ilusión de superioridad, libre incluso de sus propias limitaciones pasadas. Y en esa libertad, Sagitario se convierte en un faro que no necesita proclamarse, porque su luz es visible para todo aquel que aún tenga el valor de mirar más allá del ego. En los pliegues más sutiles del destino, Sagitario encarna el impulso de ir más allá incluso de la victoria. No busca quedarse en el reconocimiento de haber trascendido la arrogancia, porque entiende que todo triunfo que se convierte en identidad puede transformarse en una nueva forma de ego. Por eso su camino no se detiene, continúa avanzando, incluso cuando parece no haber nada más que conquistar. Su verdadera misión es la expansión constante del espíritu. Existe una conexión profunda entre Sagitario y el tiempo como maestro. Donde la arrogancia exige resultados inmediatos y se desespera ante la incertidumbre, Sagitario confía en los procesos largos, en las verdades que maduran con la experiencia. Su paciencia no es pasiva, es activa y consciente. Sabe que hay comprensiones que solo se revelan después de haber atravesado múltiples horizontes, y que ningún conocimiento auténtico puede ser forzado. En su interior habita una risa que no es superficial, sino liberadora. Es la risa de quien ha comprendido que muchas batallas del ego carecen de sentido. Frente a la rigidez arrogante, esa ligereza se convierte en una herramienta poderosa. Sagitario desarma tensiones sin necesidad de confrontación directa, mostrando que la grandeza no siempre se expresa con solemnidad, sino también con la capacidad de no tomarse a sí mismo como el centro del universo.
También emerge en él una relación especial con la verdad incómoda. Sagitario no se limita a señalar lo evidente, se adentra en lo que otros evitan. Allí donde la arrogancia se protege tras apariencias, el arquero atraviesa capas más profundas, revelando lo que ha sido ocultado incluso para uno mismo. Esta capacidad no siempre es comprendida, pero es esencial para su propósito: liberar, no agradar. Hay momentos en los que Sagitario camina en soledad. No por rechazo, sino porque su visión se adelanta a la de muchos. La arrogancia suele agruparse en consensos que refuerzan su propia ilusión, mientras Sagitario está dispuesto a apartarse si eso significa mantenerse fiel a una verdad más amplia. Esa soledad no lo debilita, lo fortalece, porque le permite escuchar con claridad la dirección de su propio espíritu. En su viaje también se manifiesta una valentía particular, la de reconocer cuando una verdad debe ser superada. Sagitario no se aferra ni siquiera a sus propias conclusiones. Está dispuesto a desaprender, a cambiar de rumbo, a admitir que el conocimiento es un río en movimiento. Esta flexibilidad lo mantiene libre, mientras la arrogancia se estanca en certezas que tarde o temprano se quiebran. Así, más allá de cualquier enfrentamiento visible, Sagitario se convierte en un símbolo de evolución consciente. No lucha contra personas, sino contra estados de conciencia que limitan el crecimiento. Y en cada paso que da, deja una huella que no obliga, pero invita, la invitación a abandonar el peso del ego y a abrazar la inmensidad de un camino donde siempre hay algo nuevo por descubrir, algo más alto hacia donde apuntar, algo más verdadero que vivir. En la dimensión donde el espíritu se enfrenta a sus propios límites invisibles, Sagitario revela una cualidad aún más profunda: la capacidad de atravesar la desilusión sin perder la fe. Porque incluso el arquero, en su búsqueda incansable, encuentra momentos donde la verdad duele, donde las certezas se rompen y donde la arrogancia no está afuera, sino reflejada en fragmentos del propio ser. Es en ese instante donde su fuego demuestra su autenticidad, no al evitar la caída, sino al transformarla en impulso. La arrogancia teme a la caída porque basa su identidad en la altura aparente. Sagitario, en cambio, entiende que caer también es parte del vuelo. Cada error, cada exceso de confianza, cada palabra lanzada sin la suficiente conciencia, se convierte en aprendizaje vivo. No se detiene a justificarse ni a ocultarse, integra, corrige y sigue avanzando. Esa honestidad brutal consigo mismo lo vuelve invencible en un plano que el ego no puede comprender. También se manifiesta en Sagitario una relación única con el destino como sendero abierto. No cree en caminos predeterminados que deban seguirse ciegamente, sino en rutas que se revelan a medida que se caminan. Frente a la arrogancia que intenta controlar cada paso, el arquero confía en la sincronicidad, en las señales que aparecen cuando se actúa con autenticidad. Esta confianza no es ingenua, es el resultado de haber comprobado una y otra vez que el universo responde a quien se atreve a moverse con verdad. En su esencia hay un fuego que no busca consumir, sino encender. Sagitario no necesita apagar la arrogancia de otros, su presencia actúa como un espejo que muestra lo que cada uno es. Quien está atrapado en el ego puede sentirse desafiado, incluso incómodo, pero quien está listo para evolucionar reconoce en ese fuego una invitación a expandirse. Así, sin imponer, Sagitario provoca transformaciones inevitables. Existe también una dimensión de nobleza en su lucha. No se rebaja al juego de la manipulación ni al deseo de demostrar superioridad. Su fuerza radica en mantenerse fiel a principios que no cambian con la presión externa. Incluso cuando la arrogancia intenta arrastrarlo a conflictos innecesarios, Sagitario elige la altura, no por evasión, sino porque comprende que no toda batalla merece ser librada. En los momentos donde el mundo parece inclinarse hacia el orgullo desmedido y las verdades distorsionadas, Sagitario actúa como una corriente que rompe la inercia. No necesita grandes discursos, su forma de vivir ya es una declaración. Su movimiento constante, su apertura, su rechazo a las cadenas mentales, generan grietas en las estructuras rígidas del ego colectivo. Y así, en un plano más amplio, Sagitario no solo avanza por su propio camino, sino que abre senderos donde antes no los había. Su paso deja una marca que no obliga a seguirla, pero que permanece como posibilidad. Porque su verdadera victoria no está en demostrar que tiene razón, sino en recordar que siempre hay algo más grande que cualquier certeza, algo más vasto que cualquier ego, algo más luminoso que cualquier forma de arrogancia, la infinita expansión del ser. En el pulso oculto del cosmos, Sagitario encarna la resistencia ante la corrupción del sentido. No se trata solo de distinguir la verdad de la mentira,
sino de proteger el significado profundo de las cosas frente a quienes lo deforman para alimentar su ego. La arrogancia no solo se expresa como superioridad, también como distorsión del propósito, como palabras vaciadas de esencia. Sagitario percibe esa fractura y responde restaurando el vínculo entre lo que se dice y lo que realmente es. En su travesía surge una claridad particular frente a la ilusión del reconocimiento. Mientras la arrogancia busca ser vista, admirada y validada, Sagitario aprende a avanzar incluso en la invisibilidad. Hay una fuerza silenciosa en actuar sin necesidad de aplausos, en sostener la verdad cuando nadie más la reconoce. Ese desapego del reconocimiento lo libera de las trampas más sutiles del ego, aquellas que se disfrazan de mérito y éxito. También se manifiesta en él una relación con el riesgo que lo diferencia profundamente. La arrogancia suele asumir riesgos desde la negación de los límites, creyéndose invulnerable. Sagitario, en cambio, se lanza al vacío con conciencia, sabiendo que el crecimiento implica atravesar lo incierto. No desafía al destino por soberbia, sino por evolución. Cada salto es un acto de fe, pero también de sabiduría adquirida. Hay una dimensión en la que Sagitario actúa como guardián del movimiento. Allí donde la arrogancia intenta fijar estructuras, imponer verdades inmutables y congelar la realidad en su propia imagen, el arquero irrumpe como fuerza de cambio. No permite que la vida se estanque en dogmas ni que el pensamiento se encierre en límites estrechos. Su energía empuja, expande, desestabiliza lo rígido para devolverle su naturaleza dinámica. En su interior también habita una brújula moral que no depende de normas externas ni de aprobación social. Sagitario no actúa para encajar, actúa para ser coherente con una verdad interna que evoluciona constantemente. Esa autonomía lo convierte en una presencia difícil de manipular. La arrogancia, que necesita controlar y dominar, encuentra en él un territorio imposible de someter. A medida que avanza, Sagitario comprende que la arrogancia no siempre se vence enfrentándola directamente. A veces se disuelve cuando se le niega el escenario, cuando no encuentra resistencia que la alimente. En esos momentos, el arquero elige el silencio consciente, el retiro estratégico, la continuidad de su camino sin desviarse por provocaciones. Esa capacidad de no reaccionar es también una forma de poder. En lo más alto de su expresión, Sagitario se convierte en un canal de inspiración que trasciende lo individual. Su lucha deja de ser personal y se vuelve colectiva, casi arquetípica. Representa la voz que recuerda que el conocimiento sin humildad se convierte en prisión, y que la verdadera grandeza reside en seguir aprendiendo incluso cuando se ha alcanzado una cima. Y así, mientras la arrogancia intenta perpetuarse en estructuras rígidas y en identidades cerradas, Sagitario continúa expandiéndose más allá de cualquier límite, sosteniendo una verdad viva, en constante movimiento, imposible de encerrar. Su existencia misma es un desafío a todo lo que pretende ser definitivo, una afirmación eterna de que el espíritu humano está destinado a ir siempre más lejos, más alto y más profundo que cualquier forma de ego. En la corriente más elevada de su esencia, Sagitario encarna la revelación de lo auténtico frente a lo artificial. La arrogancia suele construirse como una armadura brillante, hecha de apariencias, discursos elaborados y certezas infladas. Sagitario, en cambio, despoja, simplifica, regresa a lo esencial. Su poder no necesita adornos, porque nace de una conexión directa con la verdad viva, esa que no puede ser imitada ni sostenida desde el ego. En su viaje también se manifiesta una tensión sagrada entre impulso y dirección. No es solo fuego que avanza, sino fuego que aprende a apuntar. La arrogancia dispara sin mirar, buscando imponerse en cualquier terreno. Sagitario, en su evolución, afina su puntería interna, comprendiendo que no toda verdad debe ser dicha en todo momento, ni toda batalla merece ser iniciada. Esa sabiduría estratégica no debilita su fuerza, la concentra. Existe en Sagitario una relación profunda con la libertad de pensamiento. No solo rechaza las ideas impuestas, sino que evita convertirse en prisionero de sus propias convicciones. Mientras la arrogancia se aferra a una idea como si fuera definitiva, el arquero la sostiene con ligereza, dispuesto a soltarla si una verdad mayor se revela. Esa flexibilidad mental lo convierte en un ser en constante evolución, imposible de encasillar. También emerge en su naturaleza una sensibilidad hacia la coherencia invisible. Percibe cuando las palabras no coinciden con las acciones, cuando el discurso se separa del comportamiento. La arrogancia puede sostener grandes declaraciones, pero Sagitario observa el trasfondo, la vibración real detrás de cada gesto. Esa percepción lo guía,
Le permite moverse con claridad en entornos donde otros se dejan impresionar por lo superficial. En los momentos donde la arrogancia intenta imponerse a través del control o la intimidación, Sagitario responde con una expansión que no puede ser contenida. No se encierra, no se reduce, no negocia su esencia. Su respuesta no es encogerse, sino crecer aún más, pensar más lejos, actuar con mayor amplitud. Esa expansión lo vuelve inalcanzable para cualquier intento de dominación. Hay en su camino una aceptación profunda de la impermanencia. Sagitario comprende que todo cambia, que incluso las verdades más firmes evolucionan con el tiempo. La arrogancia teme ese cambio porque amenaza su estructura, Sagitario lo abraza porque es la puerta hacia una comprensión mayor. Esta aceptación lo libera del miedo a perder, porque sabe que cada final es una apertura. En su expresión más elevada, Sagitario se convierte en un puente entre mundos, entre lo conocido y lo desconocido, entre la certeza y la posibilidad, entre el ego y la conciencia expandida. No destruye lo anterior, lo trasciende. No niega la existencia de la arrogancia, pero demuestra que existe un estado superior donde ya no tiene poder. Y así continúa, como un fuego que no se apaga, como una flecha que nunca deja de buscar nuevos horizontes. No lucha por imponerse, sino por permanecer fiel a un llamado más grande que cualquier orgullo. En ese llamado reside su destino, uno que no se mide en victorias visibles, sino en la capacidad de abrir caminos donde antes solo existían límites. En la arquitectura invisible del alma, Sagitario encarna la capacidad de sostener la verdad incluso cuando ésta no trae recompensa inmediata. La arrogancia se alimenta de resultados visibles, de triunfos que puedan exhibirse como prueba de superioridad. Sagitario, en cambio, permanece firme en principios que muchas veces no son comprendidos en el momento, pero que siembran transformaciones profundas a largo plazo. Su visión no está limitada por el presente, se proyecta hacia horizontes donde el tiempo revela lo que el ego no puede anticipar. También habita en él una relación particular con el lenguaje como herramienta de poder. Sagitario no solo habla, sino que dispara palabras como flechas cargadas de sentido. Cada expresión puede convertirse en un acto de liberación o de confrontación necesaria. Frente a la arrogancia, que utiliza el lenguaje para imponerse o adornarse, Sagitario lo utiliza para atravesar ilusiones. No busca convencer mediante artificios, sino despertar mediante claridad. En su recorrido surge una comprensión aguda del límite entre la verdad y la imposición. Sabe que incluso la verdad puede volverse arrogante cuando se utiliza como arma para dominar en lugar de iluminar. Por eso, en su evolución más elevada, aprende a discernir cuándo compartir y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo permitir que cada conciencia llegue a su propio despertar. Esta contención no es debilidad, es maestría. Existe también en Sagitario una conexión con el coraje de exponerse. Mientras la arrogancia se protege detrás de máscaras de perfección, Sagitario no teme mostrarse en proceso, en cambio, en aprendizaje constante. Esa transparencia desarma, porque revela una fuerza distinta, la de quien no necesita aparentar invulnerabilidad para ser poderoso. En los momentos donde el entorno se vuelve denso por la presencia del ego inflado, Sagitario actúa como un viento que despeja. No siempre lo hace con confrontación directa, a veces su sola presencia, su forma de pensar, su manera de moverse sin ataduras, genera una ruptura en la rigidez del ambiente. Es un agente de apertura, incluso sin proponérselo. Hay una dimensión en la que Sagitario se enfrenta al desafío de no endurecerse frente a la arrogancia. Podría caer en el juicio, en la superioridad moral, en el rechazo absoluto. Sin embargo, su camino más elevado le exige mantener el corazón abierto, comprender que la arrogancia es, en muchos casos, una defensa nacida del miedo o de la ignorancia. Esta comprensión no lo vuelve permisivo, pero sí lo mantiene en un nivel de conciencia donde no replica aquello que trasciende. A medida que avanza, Sagitario también se convierte en testigo del efecto de sus propias acciones. Cada palabra dicha, cada decisión tomada, resuena más allá de lo inmediato. Comprende que su influencia no se mide solo en lo visible, sino en las semillas que deja en otros, en las ideas que despierta, en los cuestionamientos que provoca. Esta responsabilidad amplifica su propósito. Y así, en un plano cada vez más amplio, Sagitario deja de ser solo un buscador para convertirse en un canal de expansión colectiva. No arrastra, no obliga, pero su existencia misma abre grietas en las estructuras del ego. Donde la arrogancia intenta cerrar, él abre. Donde intenta elevarse sobre otros, él eleva la conciencia.
y en ese movimiento constante, demuestra que la verdadera fuerza no reside en imponerse, sino en sostener una verdad tan viva que transforma todo lo que toca. En la amplitud silenciosa del cosmos, Sagitario encarna la fuerza de la expansión más allá de los límites del pensamiento convencional. Su fuego no se agota en la búsqueda de lo visible, sino que se adentra en las corrientes subyacentes de la existencia, en los espacios donde la arrogancia no alcanza a percibir. Allí, el arquero descubre que las verdaderas barreras no están afuera, sino en la mente que se aferra a su propia importancia, y su poder radica en atravesarlas con precisión y sin violencia. Sagitario desarrolla un instinto único para reconocer la autenticidad en medio de la apariencia. Mientras la arrogancia se protege tras capas de artificio, títulos y poses, el arquero percibe las intenciones, los miedos y las vulnerabilidades ocultas. No se limita a observar, sino que actúa desde esa comprensión profunda, convirtiendo cada encuentro en una oportunidad de elevar, de abrir la mente cerrada sin necesidad de confrontación directa. Existe en él también una paciencia que trasciende el tiempo humano. Mientras otros buscan resultados inmediatos, Sagitario entiende que la evolución real requiere ciclos, que cada desafío debe madurar para revelar su verdadera enseñanza. Esa paciencia no es pasividad, es un movimiento interno constante, un ajuste del arco y la flecha, preparando el disparo que transformará, tarde o temprano, todo lo que toca. El arquero desarrolla además una fuerza moral inquebrantable, que no se impone ni se exhibe, pero que actúa como un faro ante la falsedad. La arrogancia teme la coherencia interna, el reflejo de un ser que actúa en alineación con su verdad más profunda. Sagitario no busca castigar, pero su existencia misma desafía toda estructura construida sobre el ego inflado. Su luz atraviesa lo superficial y hace visibles las grietas que otros prefieren ignorar. Su viaje también implica una relación con la incertidumbre que pocos comprenden. Mientras la arrogancia necesita control y previsibilidad, Sagitario se mueve con libertad dentro de lo incierto, confiando en que el universo responderá a quien actúe con sinceridad y audacia. Esta confianza lo libera de la ansiedad y del miedo, convirtiendo cada experiencia en una lección y cada obstáculo en un trampolín hacia horizontes más altos. En los momentos más críticos, cuando la arrogancia se presenta como dominio absoluto, Sagitario no se repliega. Su respuesta no es confrontar con fuerza, sino expandir, elevar, inspirar. Cada movimiento suyo deja un rastro que otros pueden seguir si están dispuestos a despertar, una demostración silenciosa de que la grandeza no se impone, sino que se vive y se irradia. Y así, mientras la arrogancia permanece atrapada en su propio reflejo, Sagitario continúa su travesía, explorando mundos internos y externos, conectando lo finito con lo infinito, recordando que la verdadera victoria no consiste en someter al otro, sino en sostener la verdad y la libertad en cada paso, convirtiendo su vida en un puente hacia la conciencia más elevada. En la vibración más elevada de su fuego, Sagitario también encarna la capacidad de desmantelar la ilusión del mérito vacío. La arrogancia suele construirse sobre logros acumulados que se convierten en identidad, como si el pasado pudiera garantizar superioridad permanente. Sagitario rompe esa ilusión al comprender que cada instante exige una renovación del ser. No vive de lo que fue, sino de lo que es capaz de descubrir ahora. Su poder no reside en lo conquistado, sino en su disposición a seguir aprendiendo sin descanso. En su esencia habita una rebeldía sagrada que no responde al capricho, sino a la necesidad de liberar la conciencia. No acepta verdades solo porque han sido establecidas, ni respeta jerarquías que no estén alineadas con una autenticidad real. Esta rebeldía no es destructiva, es transformadora. Frente a la arrogancia que exige obediencia ciega, Sagitario responde con pensamiento independiente, con una visión que no puede ser contenida por estructuras rígidas. También emerge en su camino una profunda relación con la honestidad radical. No solo hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Sagitario no puede sostener mentiras internas sin sentir que pierde dirección. Por eso, cuando detecta incoherencias en su propio pensamiento o acción, no las justifica, las atraviesa, las reconoce y las transforma. Esta capacidad de autoajuste constante lo mantiene en evolución, mientras la arrogancia se estanca defendiendo errores como si fueran verdades. En su viaje se revela una cualidad poco visible pero decisiva, la resistencia a la manipulación emocional. La arrogancia muchas veces utiliza la culpa, el miedo o la presión social para imponerse. Sagitario, al estar conectado con una verdad interna más amplia, no se deja arrastrar por esas corrientes. Escucha, observa, pero decide desde un centro que no depende de la aprobación ni del rechazo externo.
Esa autonomía emocional lo convierte en una presencia difícil de desviar. Existe también en él una capacidad de reinterpretar la derrota que lo diferencia profundamente. Donde la arrogancia ve humillación o fracaso, Sagitario encuentra información, aprendizaje, expansión. No se identifica con el resultado inmediato, sino con el proceso que lo lleva a crecer. Esta visión le permite avanzar sin cargas innecesarias, sin resentimientos, sin la necesidad de demostrar constantemente su valor. En los escenarios donde la arrogancia intenta imponerse como verdad absoluta, Sagitario introduce la duda fértil. No la duda que paraliza, sino la que abre caminos. Su presencia cuestiona, desestabiliza certezas rígidas, invita a mirar desde otro ángulo. No obliga a cambiar, pero hace imposible permanecer igual para quien está dispuesto a ver más allá. A medida que su conciencia se expande, Sagitario también comprende que no todos los enfrentamientos deben resolverse en el plano visible. Hay transformaciones que ocurren en silencio, en la mente, en la percepción. A veces su mayor victoria es retirarse sin ser absorbido por la densidad del ego ajeno, manteniendo intacta su claridad y su propósito. Y así, en un flujo constante de expansión, Sagitario se convierte en un recordatorio viviente de que la verdad no necesita imponerse para prevalecer. Su camino no es el de la dominación, sino el de la apertura infinita. Mientras la arrogancia intenta fijar su lugar en el mundo, él se mueve más allá de cualquier posición, guiado por una certeza más profunda, que el verdadero poder no está en ser más que otros, sino en ser cada vez más fiel a la inmensidad del propio espíritu.